Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se refiere a los criterios de congruencia entre triángulos. La actividad con la que iniciaremos nos dice, organizados en equipos de 4 integrantes, construye cada uno un triángulo en una hoja blanca, con la medida de los segmentos que se dan enseguida. Recorten sus triángulos y compárenlos con los de sus compañeros de equipo. Después contesten las siguientes preguntas. Los segmentos con los que vamos a iniciar el trazo, sus medidas son estas que están representadas por estas líneas que tenemos aquí. Vamos a dividir el área de trabajo en dos partes y vamos a suponer que en la parte izquierda estará trabajando Margarita, que es una de las integrantes del equipo, y en la parte derecha va a estar trabajando Andrés, que es otro de los compañeros de equipo. Este punto que tenemos aquí es donde Margarita iniciará su trazo. Y este que tenemos acá es donde lo hará Andrés. Vamos a trasladar las medidas de los segmentos utilizando para ello el compás. Lo vamos a acomodar adecuadamente y vamos a trasladar la medida del segmento más grande hacia el área de trazo que tiene designada Margarita. En esta parte, ya que tenemos acomodado nuestro compás con la medida del segmento más largo, vamos a trazar un arco de circunferencia con esa medida. Y nos vamos a ir al espacio de trabajo de Andrés y vamos a trazar también un arco de circunferencia que tenga la misma medida. Ya que hemos hecho esto, vamos a trazar un segmento de recta desde el punto en que íbamos a iniciar el trazo de Margarita hasta el arco de circunferencia que trazamos en el paso anterior, y lo propio vamos a hacer en el espacio de trabajo que tiene Andrés. Una vez realizado esto, vamos a acomodar el compás de manera conveniente para tomar la medida del segundo segmento, el segmento mediano, y lo vamos a trasladar hacia el área de trabajo de Margarita. Vamos a acomodarlo convenientemente y vamos a trazar un arco de circunferencia. Esta medida que hay desde este extremo hasta este arco de circunferencia es la medida que tiene la segunda línea que tenemos acá. Después nos vamos al espacio de trabajo de Andrés y hacemos lo mismo. Trazamos un arco de circunferencia y va a tener la misma medida que teníamos en el caso de Margarita, que es la de este segmento mediano. Una vez hecho esto, nos vamos a acomodar convenientemente y vamos a tomar la medida de el segmento más pequeño. Ya que lo tenemos, nos vamos a trasladar al área de trabajo de Margarita y vamos a trazar un segmento de recta. Nos vamos a ir al área de trabajo de Andrés y hacemos lo mismo. Trasladamos esta medida tanto a el área de trazo de Margarita como al área de trazo de Andrés. Hecho esto, vamos a guardar nuestro compás, puesto que ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a trazar un segmento de recta desde este extremo hasta donde se intersectaron los dos arcos de circunferencia. También trazamos otro segmento de recta desde el otro extremo hasta el mismo punto anterior. En el área de trazo de Andrés vamos a hacer exactamente lo mismo. Y entonces tenemos dos triángulos, uno en el área de trazo de Margarita y otro en el área de trazo de Andrés. Ya que tenemos esto, vamos a, vamos a ver si este triángulo que quedó en el caso de Margarita es congruente con el triángulo que tenemos en el área de trazo de Andrés. Vemos que los podemos acomodar uno arriba de otro y coinciden en todas sus partes. Entonces esto nos dice que los triángulos son congruentes. Entonces,
como lo que hicimos fue trazar lado a lado los segmentos de recta, es decir, este segmento de recta mide lo mismo que este segmento de recta, y este segmento de recta que tenemos aquí mide lo mismo que este otro que tenemos acá, son iguales, y este segmento de recta que tenemos aquí va a medir exactamente lo mismo que este. Entonces estamos comparando lado con lado, lado con lado y lado con lado. Entonces podemos afirmar que el criterio de congruencia que hemos aplicado en esta ocasión es el criterio de congruencia LLL, que nos dice, dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente iguales sus lados correspondientes. La siguiente actividad nos dice, organizados en equipos, cada uno construye un triángulo con los segmentos que aparecen enseguida, de manera que entre ellos formen un ángulo de 60 grados. Comparen sus triángulos y digan qué sucedió. Los segmentos que vamos a utilizar son esos dos que tenemos aquí. Este es el ángulo que vamos a estar nosotros utilizando en esta ocasión y que va a ser el que va a estar entre los dos segmentos que tenemos originalmente. Vamos a dividir el área de trabajo en dos partes. La de la izquierda la vamos a asignar a Margarita y la de la derecha a Andrés, como hicimos en el caso anterior. Vamos a decir que este puntito de aquí es donde comenzará su trazo Margarita y este punto de acá es donde lo hará Andrés. Vamos a activar la herramienta compás. Vamos a trasladar la medida de este segmento al espacio de trabajo que tiene Margarita. Vamos a señalar un arco de circunferencia ahí y lo mismo vamos a hacer en el área de trabajo de Andrés. Después vamos a trazar un segmento de recta que vaya desde el punto inicial de Margarita hasta el arco de circunferencia que trazamos en el paso anterior, y lo mismo vamos a hacer en el espacio de trabajo que tiene Andrés. Ya que tenemos esto, volvemos a acomodar el compás de manera conveniente y trasladamos el arco de circunferencia al espacio de trabajo de Margarita y trazamos un arco de circunferencia a partir de este extremo y con este radio. Hacemos lo propio en el espacio de trabajo de Andrés y ya tenemos marcadas ahí la misma distancia del segmento más pequeño. Guardamos nuestro compás, sacamos un transportador, solo que ese está muy grande, vamos a tomar uno más pequeño, como ese. Lo vamos a acomodar convenientemente en este extremo del segmento de recta que tiene Margarita y vamos a medir ahí un ángulo de 60 grados. Este ángulo de 60 grados lo vamos a acomodar aquí para ver que efectivamente son los 60 grados. Vamos a quitar nuestro transportador y vamos a marcar ahí un segmento de recta desde el extremo del segmento hasta la parte donde está el arco de circunferencia. Vamos a trasladar este ángulo hacia acá y vamos a trazar también un segmento de recta en el espacio de Andrés. Vamos a quitar este arco y vamos ahora a marcar los ángulos que trazamos previamente. Vamos a guardar el compás. Vamos a trazar una línea punteada que una los extremos de estos segmentos que tenemos aquí y también acá en el caso de Andrés, y nos quedan dos triángulos que presumiblemente son semejantes. Vamos a ver si es que efectivamente lo son. Ya que tenemos esto, comparamos nosotros el triángulo de Margarita con el de Andrés, lo sobreponemos y nos damos cuenta que efectivamente se trata de dos figuras que son congruentes. Entonces,
El criterio de congruencia que estamos utilizando en este caso es el criterio de congruencia LAL, lado, ángulo, lado, que dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, lo que hicimos fue comparar ese lado con ese otro, porque este lado con este son los correspondientes y nos dimos cuenta que son iguales. Después comparamos este lado con este otro, porque son los correspondientes y nos dimos cuenta que son iguales también. Y la medida de este ángulo, pues es igual a la medida de este otro ángulo. Entonces lo que comparamos fue lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el criterio de congruencia que utilizamos fue este que estamos señalando aquí. La siguiente actividad nos dice, organizados en parejas, construyan un triángulo con el segmento AC y los ángulos que se indican. Al terminar, compárenlo con el de otras parejas. Vamos a comenzar esta actividad diciendo que este segmento AC es el único que nos dan. Y nos dan un par de ángulos, el ángulo A de 40 grados y el ángulo C de 70 grados. Entonces comenzaremos utilizando el compás para trasladar el segmento AC y ponerlo en el espacio de trabajo que tiene asignado el equipo 1, que es el espacio de la izquierda. Vamos a trazar un arco de circunferencia en esa área de trazo. Y en el área de trazo del equipo 2 también vamos a hacer lo mismo. Esa es la distancia que hay desde A hasta C. Posteriormente vamos a trazar un segmento que vaya desde el punto de inicio hasta el arco de circunferencia que trazamos en el paso anterior y vamos a hacer lo mismo en el área de trabajo del equipo 2. Vamos a nombrarle a este segmento AC y el del equipo 2 también le vamos a nombrar AC. Es el mismo segmento en diferentes áreas de trabajo. Después de esto, vamos a tomar un transportador y vamos a trazar en el extremo A del segmento del equipo 1, vamos a trazar un ángulo de 40 grados. Este ángulo de 40 grados lo vamos a ubicar acá en el extremo A y posteriormente vamos a trazar un ángulo de 70 grados, que es lo que nos piden ahí arriba. Nada más que este ángulo lo vamos a voltear para que se pueda acomodar correctamente en el extremo C. Ahí los tenemos. Después de que hicimos esto, vamos a poner por acá el transportador y vamos a trazar un segmento de recta que va desde A hasta donde se cruzaron los lados del ángulo. Vamos a poner en color negro. Y vamos a hacer lo mismo, otro segmento desde C hasta donde se cruzaron los otros lados del ángulo. Después vamos a borrar los ángulos y vamos a dejar únicamente ese triángulo que tenemos ahí en color negro. Y nos vamos a ir a trabajar en el área de trabajo del equipo 2. Vamos a igualmente a trazar un ángulo de 40 grados. Lo vamos a ubicar en el extremo del segmento de recta. Después trazamos el de 70 grados, lo volteamos y lo colocamos en el extremo C. Trazamos dos segmentos de recta como lo hicimos en el área de trabajo del equipo 1 y borramos nuestros ángulos quedándonos únicamente el triángulo en color rojo. Ya que tenemos esto, vamos a comparar el triángulo negro con el triángulo rojo para ver si son figuras congruentes. Vamos a arrastrar y nos damos cuenta que efectivamente coinciden en todos sus lados, por lo tanto son figuras que son congruentes. Entonces lo que vamos a analizar ahorita, cuál fue el criterio de congruencia que se utilizó en este caso. Antes vamos a trazar los, vamos a marcar los ángulos
ambos triángulos, este ángulo, le ponemos una marquita, y le vamos a poner otra marca a su correspondiente, que es este. Este ángulo es de 40 grados y este también es de 40 grados. Este lado y este otro miden lo mismo, porque es el segmento AC. Entonces estos dos ángulos son iguales entre sí, estos dos lados. Y este ángulo y este otro también son iguales porque miden 70 grados. Entonces podemos afirmar que el triángulo negro con el triángulo rojo son congruentes de acuerdo al criterio de congruencia ALA, porque comparamos ángulo con ángulo, lado con lado y ángulo con ángulo. Entonces eso es lo que nos indica el criterio de congruencia ALA, que dice dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos ángulos correspondientes y el lado que los conecta. Eso es lo que nos dice el criterio de congruencia ALA y se cumple en los triángulos que acabamos de ver.